el equilibrio químico, es decir, cuando la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Esto quiere decir que la velocidad a la cual se producen los reactivos a partir de los productos y la producción de productos a partir de los reactivos es la misma. En este momento, las concentraciones dejan de cambiar. Y esto también es importante conocer que es afectado por muchos de sus factores. Unos de estos son: la temperatura afecta de forma directa el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si en dado caso nosotros aumentamos la temperatura a la cual están sucediendo las reacciones, o es decir, aumentamos la temperatura del sistema, esto provocará un desbalance, entonces provocará que las reacciones busquen su equilibrio, es decir, su forma de modo de estar parejos. La temperatura al ser aumentada, aumenta la velocidad de reacción, y al disminuirla, disminuye la velocidad de reacción. Para esto tenemos consecuencias como es una reacción reversible. ¿Qué es una reacción reversible? Es decir, una reacción tanto directa como inversa, como lo hemos mencionado anteriormente. Una reacción reversible puede ser como la presión de vapor. Es decir, ¿qué es la presión de vapor? La presión de vapor es la presión que ejerce un gas sobre su propio líquido. O también podemos tener en cuenta una reacción de tipo reversible como son las soluciones saturadas. También es importante tener en cuenta que las reacciones, al aumentar o disminuir su temperatura, se está tomando en cuenta nombres importantes de estas, y estas son reacción de tipo exotérmica o reacción de tipo endotérmica. ¿Qué es una reacción de tipo exotérmica? Por lo general uno dice exo, que quiere decir sacar o dejar ir. Una reacción de tipo exotérmica es aquella la cual libera calor, es decir, calor del sistema al entorno. Y una reacción de tipo endotérmica es aquella que absorbe el calor, es decir, absorbe el calor del entorno al sistema. Este tipo de reacciones tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque al ser de tipo exotérmica y endotérmica nos verá de forma experimental para qué lado se va. El efecto que tiene una temperatura en un sistema de equilibrio, es decir, un factor que ya vimos que afecta directamente a la velocidad y a la constante de equilibrio de una reacción, la temperatura nos dice mucho hacia qué lado se producirá la reacción, es decir, el desplazamiento de equilibrio. Si una reacción es de tipo exotérmica, es decir, libera calor, su constante y su velocidad se desplazarán con todo el equilibrio hacia el lado derecho. Si la reacción es del lado endotérmica, es decir, absorbe calor, su constante y su velocidad, es decir, también su equilibrio, se desplazan hacia el lado izquierdo. Una ecuación, como es la ecuación de Van Hoff, nos permite determinar de forma experimental, de forma cualitativa, hacia dónde se produce la reacción. El principio de Letchetag. Esta ley expresa que al someter el sistema de equilibrio a un cambio en su temperatura, concentración o presión, este conformará un nuevo equilibrio, lo cual contrarresta a la modificación a la cual sería sometido el sistema al inicio. Sin embargo, sabemos que es de fácil forma predecir el resultado al cual tendrá esta reacción. Este principio también nos dice que al someter un cambio o al añadir uno o más reactivos a las sustancias, el sistema actúa consumiendo el reactivo añadido y así este favorece el desplazamiento y la velocidad de este sistema. Los factores que afectan el sistema de equilibrio, según la ley de Letchetag, es, toma en cuenta la concentración, la presión y la temperatura. La presión se dice que puede ser modificada siempre y cuando esté a temperatura constante, cuando se añada o se extraiga un gas, es decir, en forma de reactivo o producto. También cuando se añade un gas inerte a la reacción a volumen constante. El pH lo definimos de la forma más sencilla como potencial de hidrógeno presente. El pH tiene un rango, el cual es de 1 a 14. Nos permite saber si estamos en presencia de una solución alcalina, una solución ácida o una solución de tipo neutra. El pH también nos permite determinar la concentración de hidrogeniones presentes en la solución. ¿Qué es un hidrogenión? Un hidrogenión es un ion positivo de hidrógeno, es decir, un cachito presente del ion hidrógeno positivo en la solución. El rango a medir, el pH es de 0 a 14, pero comúnmente no tiene un rango de 1 a 14. Cuando está presente del 1, es decir, la solución más ácida,
Cuando estamos presentes en el número 14 es la solución más alcalina y en el 7 la solución es neutra. Uno de los ejemplos para la solución ácida tenemos el ácido de baterías, el cual está presente entre 0 y 1, lo cual quiere decir que es muy ácido. Cuando estamos en presencia del jugo de limón, este tiene un rango de 2 a 3, es decir, es ácido. Pero si estamos en presencia del café, el cual está en un grado 5, casi llegando a neutro. Uno de los ejemplos para tener un pH neutro, lo cual es la sangre o la leche. Estos están en un rango de 7 aproximadamente. Cuando tenemos un ejemplo de una sustancia alcalina, es decir, de estado número 14, tenemos la leche de magnesia que está en el grado 10 y 11. El pH lo podemos determinar con sus indicadores, que es un indicador de pH, como su nombre lo dice, nos permite saber si estamos en presencia de una solución ácida, base o neutra. Los indicadores son sustancias que, siendo ácidos o bases débiles, al añadirse a una muestra sobre la que se desea realizar el análisis, se produce un cambio químico que es apreciable, generalmente un cambio de color. Esto ocurre porque estas sustancias, sin ionizar, tienen un color distinto al ionizarse. Si a una disolución ácida se le agrega una pequeña cantidad de disolución indicadora, se producen al mismo tiempo dos procesos: el equilibrio de ionización del indicador y el equilibrio de ionización del ácido. Cada uno de los indicadores posee un intervalo de viraje que lo caracteriza, reducido de unidades pH. Dentro de dicho intervalo es donde produce el cambio de color o viraje. En la práctica de laboratorio se utilizó el indicador fenoftaleína. Se conoce que es un indicador de pH que en disoluciones ácidas permanece incoloro, pero en disoluciones básicas toma un color rosado, con un punto de viraje entre pH de 8.2 a 10. Se sabe que cuando una sustancia diluida en una cantidad determinada de fenoftaleína tomará un color según el nivel de acidez, alcalinidad o neutralización en el que está. La fenoftaleína es un ácido débil que pierde cationes y hidrógeno en solución. La molécula de fenoftaleína es incolora. En cambio, el anión derivado de la fenoftaleína es de color rosa. Cuando se agrega una base, la fenoftaleína, que se mantiene incolora, pierde hidrógenos formando el anión y haciendo que tome un color rosado. Un indicador ácido-base es una sustancia que puede ser carácter ácido o básico débil, de naturaleza orgánica, que posee la propiedad de presentar coloraciones diferentes, dependiendo del pH de la disolución en la que dicha sustancia se encuentre diluida. Por transferencia de un protón, las moléculas o iones de indicador adoptan estructuras que poseen distinto color. Algunas características del ácido base es que tienen reversibilidad, son rápidos en la reacción, son fáciles de preparar y solubles en agua. El cambio de color del indicador se denomina viraje y el intervalo de pH en el que se produce el cambio de color se le denomina viraje. Ahora les voy a hablar acerca de la entalpía. Una función de estado importante en el estudio de los sistemas termodinámicos es la entalpía, la cual es dependiente de la energía interna, la presión y el volumen del sistema. Matemáticamente se expresa de esta manera. Para un proceso que se lleva a cabo a presión constante, como en el caso de las reacciones químicas, la entalpía representa el flujo de calor entre el sistema y los alrededores. La entalpía de reacción representa el flujo de calor entre el sistema químico
construido por los reactivos y productos, la reacción y el entorno, el cual es el medio en el cual se lleva a cabo la reacción. Representa una propiedad extensiva. Y la entalpía de reacción puede ser positiva o negativa. Un valor positivo de entalpía de reacción indica que el sistema químico debe ganar energía para que la reacción se realice. A este tipo de reacciones con entalpía positiva se le conoce como reacciones endotérmicas. Si la entalpía de reacción es negativa, el sistema químico libera energía a sus alrededores. A este tipo de reacciones se les llama exotérmicas. A continuación se muestra la reacción química, que es amonio con óxido gaseoso que forma dióxido de carbono con agua, y se sabe que su entalpía de reacción es menos 890 kilojoules. Las ecuaciones químicas balanceadas que muestran el cambio de entalpía que acompaña la reacción se le llama ecuaciones termoquímicas. Estas son utilizadas para indicar si la reacción química absorbe energía del entorno, la cual es endotérmica, o libera energía hacia el entorno, que es exotérmica, según el signo de la entalpía de reacción. Además, permite relacionar la cantidad de reactivo consumido o producto formado con la energía transferida en las reacciones.